Dice la escritura del Señor: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te ruego que podamos encontrar tu palabra, podamos encontrar la verdad que está escrita, Señor, y que tú seas quien nos guíe esta mañana. Bendícenos y permite que todo lo que salga de mi boca, Señor, sea lo que tú permitas. Te damos gracias en tu nombre, Jesús. Amén. Entramos a la carta a los Gálatas. Desde hace 2 semanas Adi nos daba una introducción a ella en la parte inicial. Y hace 3 semanas hablábamos en el capítulo 15 del libro de los Hechos, y les decía, si tenemos la perspectiva de este capítulo 15, podremos entender, podremos comprender lo que la carta a los Gálatas dice. Es una paridad que tienen, que no es de sorprenderse, porque la palabra es inspirada por Dios, y que ciertamente podemos encontrar con claridad el motivo de esta carta. El motivo de esta carta es la fe. Es la fe que se obtiene creyendo en el Señor Jesucristo. Ese es el motivo de la carta. ¿Por qué la tiene que escribir el apóstol Pablo? Porque ha habido algunos que de Jerusalén han venido y han predicado, dice, un evangelio nuevo, dice, y no que exista otro evangelio. Poniéndonos en contexto con esta carta, estuve leyendo algunos comentarios y no se ponen de acuerdo los comentaristas. Algunos dicen que la carta a los Gálatas se escribió después del segundo o tercer viaje misionero de Pablo. Algunos dicen que se escribió terminando el primer viaje misionero de Pablo. Hay una confusión por esta situación. La comunidad en ese entonces estaba dividida en diferentes secciones de acuerdo al pueblo romano. Es decir, Roma tenía el poder sobre muchas de las regiones que existían, sobre la mayoría de ellas. Y en una cierta zona, alguna vez los galos, los franceses, vinieron y tomaron parte de una gran sección del Asia Menor. Por ello, cuando se habla de los Gálatas, algunos piensan que se está escribiendo a esta zona. Y esta zona fue la que visitó el apóstol Pablo a partir del segundo viaje misionero. Por eso dicen que se escribe al término de este segundo o tercer viaje, que es donde visita estas 2 secciones. Sin embargo, hay otra corriente, como otros comentaristas que dicen que se escribió a las diferentes comunidades que aparecían en el primer viaje misionero, a Antioquía, Iconio, Listra y Derbe, que forman parte de una región total de iglesias a las cuales se les denominaba Galacia, ¿no? Entonces hay una confusión allí en el saber ¿a quién? Si a la región de los galos, es como decir, a la región de los mexicanos, o a la región de los diferentes estados que están, no sé, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Es decir, a estas 3 secciones o a todo el país, ¿no? A toda la sección. Yo la verdad opté por la primera, que es en la que se escribe, bueno, ya no sé si dije la primera o la segunda, pero es en la que se escribe al término de del primer viaje misionero. ¿Qué nos da luz a esto? Lo que contiene el primer y segundo capítulo de esta carta. Se menciona, por ejemplo, una discusión o una afrenta que tiene el apóstol Pablo con Pedro acerca de su comportamiento que ha tenido con los de Antioquía
ya que dice, antes de que vinieran aquellos de Jerusalén, él se sentaba con ellos, comía con ellos, platicaba con ellos, pero una vez que vinieron de Jerusalén, él se apartó de ellos. Y no nada más dice de Pedro, también dice de Bernabé, ¿no? Cuando el apóstol escribe esta carta, a mi forma de ver, ya había sucedido esto con Pedro, y esto había ya modificado el comportamiento de Pedro a tal grado de que, como veíamos en el capítulo 15 de Hechos, en el concilio, Pedro se había atrevido a levantarse en medio del concilio, a decir: acuérdense que cuando yo fui a casa de Cornelio, porque me envió el Señor, estos recibieron el Espíritu Santo y no habían sido circuncidados. Es decir, había un cambio en el pensamiento, pero sobre todo en el comportamiento de Pedro en aquel entonces, ¿no? Por este tipo de cosas es que yo me inclino a pensar que esta carta se escribió previa a lo que vimos en el capítulo 15 del libro de los Hechos, que es al término del primer viaje misionero. Ya veíamos hace 15 días, Adi nos mencionaba esto, que en el puro saludo de Pablo era tan profundo que dejaba claro algo desde el primer versículo. Pablo, apóstol, y dice ahí entre paréntesis en el primer versículo de este primer capítulo de los Gálatas, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Esto es una anunciación de que el evangelio que él ha traído no es un evangelio que ha aprendido de otro. Ustedes y yo hemos aprendido un evangelio, aparte de la escritura, pues de alguna predicación de algún hermano, de nuestro pastor, de acudir a la iglesia. Ese es el evangelio que hemos aprendido. No podríamos nosotros decir que nos fue revelado o contado por el Señor Jesucristo. Pablo sí lo puede hacer. Seguramente se refiere al momento en el que se encontró con el Señor en el camino a Damasco, ¿no? En el que se le preguntaba a Pablo: Pablo, ¿por qué me persigues? Seguramente se refiere a este momento. Pero bueno, avanzando un poco en este primer capítulo, dice el versículo 6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de el que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay una diferencia muy grande que Pablo ha encontrado en estas iglesias a las cuales ha visitado. Independientemente si fue en el primero, o en el segundo o en el tercer viaje, había un evangelio que él les había dicho: la salvación es por fe. Este es el evangelio. Y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. No se estaban alejando de una enseñanza de que si las mujeres debían traer velo, o debían traer falda, o que si los hombres debían dejarse el pelo largo o raparse, o no estaba hablando de esto. Estaba hablando de la parte fundamental de la fe, de nuestra fe. Sería muy triste para mí y para muchos pastores que la primera enseñanza, la enseñanza primordial, la enseñanza fundamental, que es que la salvación es por creer en el Señor Jesucristo, sea abandonada por los que asisten a la congregación. Si ustedes lo han notado, se han fijado, todas las enseñanzas, o en su mayoría, siempre se menciona la salvación que es por la fe. En cualquier momento. ¿Por qué? Pues porque esto es lo que estudiamos. Esto es nuestra enseñanza que nos sostiene, ¿no? La salvación por fe. ¿Qué tan preocupado estaba el apóstol? Que no podía regresar tan prontamente, que vio la necesidad de escribir una carta para que todos aquellos a los cuales ya les había enseñado, de los cuales ya había tomado su tiempo para enseñarles. Si ustedes recuerdan, ahí en el primer viaje misionero fue perseguido, fue apedrado, fue lastimado, y todo eso no había servido, porque aquellos que habían escuchado esa enseñanza, dice, tan pronto la han abandonado.
es importante que esta enseñanza nos quede clara. Puede que no nos aprendamos ni los libros de la Biblia, pero que sepamos que el Señor Jesucristo nos ha dado salvación por medio de creer en Él. Esto no podemos dejarlo de lado. No puede ser algo que hoy escuchamos, que mañana fuimos a otra iglesia, que nos predicaron que teníamos que hacer obras como para hallar salvación, porque no es lo que la Biblia nos enseña. Y esto es fundamental. Si usted algún día se va de esta iglesia y va a otra porque se cambió de casa y le queda más cerca, o porque aquí no sintió el llamado y allá sí, ese es su problema. Sin embargo, enseñados estamos, y estamos enseñados a entender que la salvación en Cristo Jesús es la que nos da vida eterna. Nada más, con eso me conformo, ¿no? Todo lo que estudiamos después de esto simplemente son las bases para reafirmar esa fe. Es decir, no es una fe ciega, es una fe que está sustentada con la palabra del Señor. Entonces Pablo les escribe: tan pronto se han alejado de ese fundamento que es la fe, se han alejado de aquel a que les llamó por gracia, a Cristo Jesús, dice, para seguir otro evangelio diferente. Y dice algo muy fuerte: si aún nosotros, hablando de él como apóstol, hablando de Bernabé, hablando de Pedro, hablando de todos los hermanos que habitaban entre ellos para la predicación, si alguno de nosotros dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Fíjense qué fuerte es. Anatema es ser maldito. Es un calificativo que le está dando a un perdido, porque el que no cree en el Señor Jesús por obras está perdido, está maldito. Entonces dice: si alguien de nosotros mismos, si un ángel del cielo o cualquiera les enseña algo distinto a esta base, sea anatema, sea maldito. Del versículo 10 al versículo 24 de este primer capítulo, el apóstol se dedica a dar sus credenciales, y no por ser una persona presunciosa, no por decir voy aventajándoles, al contrario. Una de las cosas que deja claras el apóstol es quién era, de dónde el Señor le ha tomado. Y entonces aquí en la hojita que les damos esta semana, están enlistadas del lado derecho 4 puntos importantes que debemos tener en consideración de lo que el apóstol está diciendo. El número 1 dice: el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. No está diciendo que es lo que predicamos todo sea deficiente. Lo que está diciendo, lo que está poniendo en claro, es de dónde viene esto que él está enseñando. Dice la Escritura que el apóstol se encontró en el camino a Damasco después de haber consentido en la muerte de Esteban con el Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo le confrontó, le preguntó por qué le perseguía, le cayó una ceguera en sus ojos, tuvo que ser ayudado y llevado para llegar hasta Damasco, y que recibió allí a un siervo del Señor para que la ceguera fuese caída de sus ojos, pero también porque el Señor había dicho: instrumento escogido me es este. Dice también ahí en el primer capítulo de los Gálatas que él no vino con ninguno de los apóstoles inmediatamente. Dice que no fue con ninguno, dice: yo no hablé, no recibí nada ni de carne ni de sangre, es decir, ni de ningún humano, sino que me retiré al desierto. Se retiró durante 3 años. Dice que fue a Arabia y que estuvo durante 3 años y que luego regresó a Damasco. Lo que él está diciendo es: todo lo que yo les estoy enseñando no es algo que me haya contado Pedro, o que me haya contado alguno de los discípulos del Señor, o que me haya contado alguno de los que se reunían para buscar la palabra de Dios.
Esto fue revelado por el Señor Jesucristo, dice, fue revelado por el Señor Jesucristo. Si bien la salvación a nuestras vidas es revelada por el Espíritu Santo, la enseñanza que hemos de obtener de las prédicas o de los estudios que tenemos, pues siempre buscamos que sea basada en la palabra del Señor. La palabra del Señor es lo que nos dejó escrito para conocerle. Sin embargo, Él lo recibió, dice, directamente del Señor Jesucristo, de aquel al que Él perseguía. Pablo no era cualquier. Pudo acceder a predicar en Roma por las credenciales que tenía. Sus credenciales no eran sencillas de obtener, tenía la nacionalidad romana, dice que era judío, dice soy judío de judíos, de la tribu de Benjamín, fui enseñado por Gamaliel, estuve a los pies de Gamaliel, es decir, es algo que no cualquiera podía tener. En aquellos tiempos no es que cualquiera pudiera ser recibido por las autoridades romanas, no era tan sencillo, y a este fue el que el Señor eligió. ¿Lo eligió por sus credenciales? Sí, es cierto, lo eligió por eso. Era un hombre preparado, no era que el Señor, tú y a ti te elijo, ¿no? Era un hombre que estaba destinado para ello, y que incluso su preparación en el judaísmo tendría que ser usada para predicar a los gentiles y para predicar ante aquellas autoridades. Y esto es lo que Pablo dice: el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Es decir, a mí me enseñó Gamaliel, sí, él es un hombre, me enseñó Gamaliel, sí. Tuve los estudios que más pude en la sinagoga también. Sin embargo, lo que yo he venido a decirles no me lo enseñó ninguno de ellos, me lo enseñó el propio Señor Jesucristo. Eso es lo que en su primer punto dice. El segundo: ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Bueno, esto ya lo tenemos muy claro, ¿no? Sin embargo, cuando se habla de judaísmo, se refiere ya a una religión. Es decir, a partir de que el pueblo judío no creyó en el Señor Jesucristo, lo que ellos conservan hoy mismo, que es el cuidado de la ley de Moisés, eso es judaísmo, eso ya es una religión, ¿sí? Entonces él dice que habían escuchado sobre él, cómo defendía celosamente el cuidado de la religión judía. ¿Cuál es esa religión judía? Bueno, pues es la que está basada en la ley dada por Moisés. La circuncisión, el hecho de cuidar los sacrificios que se traen al Señor, el hecho de cuidar cada una de las formas, cómo se deben hacer las oraciones, esto es el judaísmo, es decir, se refiere a las características que un buen judío, si lo podemos decir así, está dispuesto a cumplir para agradar a Dios, ¿sí? Entonces él dice, todos ustedes saben que yo provenía de ese judaísmo, y era tan celoso de esto que me dedicaba a perseguir a los que no lo cumplían, y los perseguía con gran vehemencia, ¿no? 3. En el judaísmo, es decir, en el cuidado de esta ley, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ahí está, las tradiciones de sus padres es a lo que él se está refiriendo como judaísmo, ¿sí? Entonces, este es el tercer punto. Y el cuarto: cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, cuando agradó a Dios revelar que la salvación del Señor Jesucristo por medio de la fe es algo vivo en mí, no consulté enseguida con carne ni sangre. Es decir, recibí esa información, recibí esa enseñanza del propio Señor Jesucristo, ¿sí? Estos son los 4 puntos que podemos rescatar de estos versículos que están allí. Esto es lo que Pablo ha predicado en esta región: la salvación por fe, la salvación que viene por creer en el Señor Jesucristo. No es necesaria ni la circuncisión,
no es necesario ni los sacrificios, no es necesario cumplir cabalmente con las tradiciones judías, porque lo único que necesita uno para ser salvo es creer en el Señor Jesucristo, ¿sí? Y estos primeros versículos del capítulo 2 son lo que nos revelan, lo que nos muestran y lo que yo creo nos dan una luz para entender que esta carta se escribió previa al segundo viaje. Dice, continúa con su narración de lo que él hizo. Dice en el versículo 3 del capítulo 2, que ni Tito, que estaba con él, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Es decir, él les muestra que no es lo que él ha enseñado, que Tito, que le acompañó y que no era judío, no fue circuncidado por él para poder acompañarle, ¿sí? Tiene que dejar claro bien que él entiende de lo que les está hablando. Al decir yo soy un judío celoso como ninguno, yo soy un judío o era un judío que aventajaba a todos, les está explicando que él mismo, que defendía con su vida las características de una persona en el judaísmo, hoy no podía decirles lo contrario que ya les había explicado, ¿sí? Dice, no obligué ni a Tito, que me acompañaba a que fuese circuncidado para ello. Sigue hablando y les dice algo nuevo para ellos. El versículo 9 dice que el Señor le había escogido a él por pura gracia, y que los apóstoles Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que era el que escribió el Evangelio, el discípulo amado del Señor, que eran considerados como columnas, dice, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Si ustedes se acuerdan del capítulo 13 del libro de los Hechos que observamos cómo se habían impuesto manos sobre ellos, porque el Espíritu Santo les había dicho, apártenme a Pablo y apártenme a Bernabé para la tarea que tengo para ellos. Y dice la Escritura que estos hombres impusieron manos sobre sus vidas, sobre ellos, y que los despidieron. Esto es lo que el apóstol está narrando en este versículo 9. Está explicando cómo aquellos habían tenido que entender que estos habían sido enviados a los gentiles, ¿sí? Esto debe llamarnos la atención. Si los tres dice que son base, los tres que son considerados como columnas, dice, hablando o refiriéndose a Jacobo, a Pedro y a Juan, ¿les habían mandado a predicar a los gentiles? Quiere decir que estos mismos habían tenido que aceptar que el evangelio también era para ellos, y que el evangelio que él les estaba llevando era un evangelio confirmado por Dios. Jacobo, Pedro y Juan son base en la iglesia de Jerusalén, que ha enviado a Bernabé primero a Antioquía y que de allí los ha enviado a hacer estos viajes misioneros porque el Espíritu Santo les había dicho que eso hicieran, ¿no? Aquí es donde entra el conflicto de opiniones de acuerdo a si fue escrita antes o después. Si nosotros leemos estos siguientes versículos del 9 al 14, nos vamos a encontrar con un conflicto que hubo entre Pablo y Pedro. Dice que Pedro viene a Antioquía, ahí en el versículo 11, Pedro viene a Antioquía, no es la Antioquía de donde salieron los apóstoles al viaje misionero, se refiere a la Antioquía que está cerca de Listra, y dice, viene a Antioquía y le resistí cara a cara, porque era de condenar. No era de condenarse Pedro, o sea, no era de condenarse al infierno, era de condenar su actitud. Cuando nosotros de alguna manera señalamos a alguna persona que se está equivocando,
estamos condenando su actitud, estamos diciendo que su actitud no es buena, no es la mejor. No le estamos condenando a él, ¿sí? O sea, si le decimos, hermano, si usted no cambia esta actitud, se va a ir al infierno, pues estamos pésimos, estamos mal. No es eso. Si le decimos, hermano, lo que usted está haciendo está mal y le va a traer consecuencias en su vida, eso es otra cosa, ¿sí? Entonces dice que Pablo tuvo que resistirle cara a cara a Pedro por la actitud que estaba tomando. ¿Cuál era la actitud que estaba tomando? Versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Este versículo es el que a mí me hace pensar que la carta se escribió al término del primer viaje. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ubicamos en el libro de los Hechos, el capítulo 15 está al término del primer viaje, y se dice que escriben una carta, eso lo leímos aquí hace como 3 semanas, que escribían una carta que se enviaba a las diferentes iglesias. No puede ser entonces que si ya se envió esa carta con una postura, entonces Pedro o Jacobo, que dice que envió a algunos a Jerusalén, tuvieran en el pensamiento lo contrario a lo que habían mandado, ¿sí? Al decir que Jacobo había enviado a algunos de Jerusalén, quiere decir que fue antes de que este concilio se llevara a cabo en ese capítulo 15. Pedro dice que se juntaba con los gentiles, pero que en cuanto vio que vinieron algunos de Jerusalén, se empezó a apartar de ellos. ¿A qué venían estos de Jerusalén? A enseñar ese otro evangelio. ¿Cuál era ese otro evangelio? Que la gente, está bien que creyeran, pero que tenían que circuncidarse, tenían que judaizar, tenían que hacer y retener cada una de las características que los judíos tenían, llevaban a cabo. Entonces dice, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Cuál era el problema de estos? Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Fíjense bien, Pablo les ha contado y les ha recordado que si había un judío que cumplía celosamente con todo lo que se tenía que hacer, era él. No había otro. Él, dice, les aventajaba a todos. Por tanto, era el único que podía sostenerle en la cara a Pedro, que Pedro se comportaba como gentil. ¿Qué quiere decir? Que Pedro no cumplía con la doctrina judaica, ¿sí? No cumplía con todo lo que la ley decía. Dice, si tú que si eres judío, no has podido cumplir con todo esto, ¿por qué los obligas a ellos a judaizar? Es decir, a hacerlo todo, ¿sí? Estos versículos entonces son los que les repito, yo entiendo, tuvieron que ser previos a ese capítulo 15 que nosotros vimos hace 3 semanas. Por eso es que esta carta coincide tanto con lo que el mensaje del versículo 15 del capítulo 15 de Hechos nos muestra. Es una postura que la iglesia en Jerusalén debe tomar ya. Esa postura es, o aceptan que la salvación es por fe, o aceptan que la salvación tiene que ir acompañada por las acciones judaicas, ¿sí? Entonces, después de esto, nosotros podemos entender que viene el concilio, que Pablo está a punto de venir a ese concilio a donde fue llamado a Jerusalén, que ascienden y que entonces Pedro, después de haber escuchado esto de Pablo y de haber entendido esto, puede levantarse y decir, está bien, recuerden que cuando yo fui a la casa de Cornelio, el Espíritu Santo de Dios cayó sobre ellos y ninguno de ellos había sido circuncidado. También encontramos que Jacobo había reclamado, había mostrado que esto era una profecía que se había de cumplir, una profecía del profeta Joel que veíamos hace 3 semanas, ¿no? Y el mismo Pablo y Bernabé contaban todo lo que había pasado en su primer viaje misionero. De tal manera que estos primeros 2 capítulos
nos muestran el por qué Pablo tiene autoridad para poder decir lo que ha de decir más adelante. Es el hecho de no defender la fe, porque la fe no se defiende, pero sí argumentar claramente que la fe es la base de la salvación, tiene la autoridad, no solamente porque el Señor Jesucristo se lo dio a él como prioridad para predicar, sino todos estos acontecimientos que han venido suscitándose en su vida. Entonces, a Pedro ya no le quedó más que entender y más que tomar una postura. ¿Qué postura tomó? Predicar que el evangelio por fe es el verdadero, no hay otro. ¿Qué podemos quedarnos el día de hoy con esta enseñanza? Que la fe es la base de nuestra salvación, será la base de nuestra enseñanza siempre, y que aquel que abandona la fe para querer cumplir con la ley está perdido. Si ustedes algún día dicen, no, pues es que la salvación tiene que ir acompañada por obras, sí, está bien, eso está bien. Que nosotros creamos en el Señor y que el Espíritu Santo de Dios nos lleve a comportarnos de una mejor forma es lo correcto, así debe ser. Pero que las obras que nosotros hacemos ayuden a la fe para darnos salvación, eso está mal y es incorrecto. Si nosotros un día defendemos eso, tengamos cuidado, porque entonces no tendremos la certeza de la salvación que hoy tenemos. Hoy tenemos certeza de nuestra salvación porque creemos que lo único que tiene que suceder para que una persona sea salva es creer en el Señor Jesucristo y tomar su sacrificio como propio. Eso es nuestra base de la salvación. Por eso hoy estamos seguros de ello. Si un día abandonamos esta enseñanza, estaremos perdidos. Dice aquí, si alguno de nosotros, si algún ángel del cielo o si cualquiera nos enseña algo diferente, sea anatema. Están perdidos. Y si nosotros decidimos poner oídos, prestar oídos a ello, nosotros también nos podemos perder, porque la salvación solamente está basada en la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, esta es, digamos, la parte introductoria de la carta a los Gálatas, simplemente para decir que la fe es la base de la salvación y que no puede haber nadie que enseñe algo distinto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tus bendiciones, por tus cuidados. Gracias porque has abierto nuestro pensamiento y nuestro corazón. Confesamos, Señor, con nuestra boca que la salvación que tenemos ha sido obtenida por creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido redimido nuestro espíritu por la sangre del Calvario derramada en la cruz. Señor, te damos gracias y te pedimos, Señor, que en esta iglesia siempre podamos mantener esta enseñanza de fe, esta enseñanza de una certeza de saber que el día que nosotros partamos de esta tierra, tendremos un encuentro contigo, Señor, y podremos observarte sentado a la diestra del Padre. Te agradecemos que tu palabra nos dé luz y te rogamos que esta verdad sea guardada en nuestros corazones por todos los tiempos en que habremos de vivir en esta tierra, Señor. Te damos gracias una vez más porque tú lo hiciste todo. Tú te ofreciste en sacrificio para cada uno de nosotros, para que hoy podamos tener esta certeza de salvación, Señor. Te damos gracias en tu nombre, Jesús. Amén.